Hoy día, continuando con el diplomado especializado en delitos contra la administración pública, tenemos programado la 9ª sesión con el tema de enriquecimiento ilícito. Y contamos con la presencia del doctor Rubén Guillermo López Rueda, a quien le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor López Rueda. Gracias, buenas noches a INLADES, Capacitaciones y a las personas que se han unido a esta plataforma. Nuevamente, para continuar con este diplomado sobre delitos funcionariales. Y en esta oportunidad nos toca tratar el tema de enriquecimiento ilícito. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y me desempeño actualmente como fiscal provincial penal de Pisco. Bien, si me permiten, por favor, colgar las diapositivas que había preparado, porque estoy intentando, parece que tengo algún inconveniente para colgar las diapositivas en plataforma, en pantalla, a ver si me pueden ayudar ahí. No sé si la señorita administradora en este momento me podría, por favor, brindar acceso para poder colgar mis diapositivas. Sí, doctor, un minutito, ahorita ya le pusieron como coanfitrión, ya puede programar sus diapositivas. Ya se puede visualizar, doctor, el delito de enriquecimiento ilícito. Doctor, no se le puede oír. Está desactivado su audio. Claro, gracias. Tocaremos en Ahora esta sí. oportunidad el delito de enriquecimiento ilícito, que es uno de los últimos delitos, uno de los últimos artículos del grupo de los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Muy bien, este delito está incluido en el grupo de corrupción de funcionarios, puesto que se entiende, y lo vamos a ver seguidamente, que es un delito que sanciona un resultado. Justamente el nombre del delito nos da una idea de lo que el legislador penal busca castigar con esta figura. Esto es justamente el incremento del patrimonio, ¿no? El enriquecimiento, más propiamente el incremento que sufre el funcionario servidor respecto de, en su patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos, ¿no? Durante el ejercicio del cargo. Bien. Rápidamente vamos a tocar este tema con algunas consideraciones generales, doctores. Enriquecimiento ilícito, pues bien, el nombre proviene del derecho civil. En un primer momento, esta expresión surge del propio Código Civil y concretamente del derecho privado, ¿no? En el derecho privado, este enriquecimiento se le conoce como enriquecimiento indebido o enriquecimiento sin causa en el ámbito de los privados. Está regulado en el artículo 1954 del Código Civil, muchos de repente lo conocen mejor que yo. Este artículo del Código Civil señala siempre, ojo, en relación entre privados, que aquel privado que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo. Y opera como una, digamos, una acción o una acción subsidiaria en el sentido de que ya no exista una acción real o personal contra esta persona que se enriqueció indebidamente. Solo cuando exista ni acción real ni acción personal, digamos, el perjudicado podrá utilizar este recurso del enriquecimiento indebido o enriquecimiento sin causa del artículo 1954 del Código Civil para poder recuperarlo, para poder verse resarcido o indemnizado, ¿no? Ahora, eso es en el ámbito privado, en el ámbito del derecho civil, es decir, enriquecimiento que sea en el ámbito entre privados. Pasando ya al ámbito público, es la propia Constitución, en el artículo 41, perdón, es la propia... Mil disculpas. Es en la propia Constitución en donde ya se regula esta figura del enriquecimiento de alguna manera, ¿no? El artículo 41, por ejemplo, de la Constitución establece que será el máximo representante del Ministerio Público el que se encargue de perseguir penalmente estos delitos, ¿no? El artículo 41 de la Constitución señala que los funcionarios y servidores públicos que señale la ley
o en su defecto, si la ley no lo señala, aquellos funcionarios o servidores que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por este, deben hacer declaración jurada de bienes y rentas. Declaración jurada de bienes y rentas al inicio de su cargo, durante el ejercicio del cargo y al finalizar, ¿no? Al cese de los mismos, ¿no? Cuando se presuma, dice la propia Constitución, enriquecimiento ilícito, ¿a quién le corresponde? Al fiscal de la Nación, ya sea que por denuncia de terceros o de oficio, es el que deberá formular cargos ante el Poder Judicial, ¿no? Contra este funcionario o servidor público. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores y su inhabilitación por este enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, del ámbito privado pasamos al ámbito público. Hemos dicho que la Constitución, en el artículo primero, regula la obligación o el deber que tienen estos funcionarios y servidores, los que señalen la ley y los que administren fondos del Estado o de organismos sostenidos por el Estado, a formular o presentar declaración jurada de bienes y rentas al inicio del cargo, durante el ejercicio de este cargo o al finalizar el cargo. Y que el enriquecimiento de estos funcionarios o servidores será perseguido por el fiscal de la Nación previa denuncia de parte o incluso de oficio. La Convención Interamericana contra la Corrupción ya trató también el tema del enriquecimiento ilícito. En esta Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue aprobada por el Perú con esas resoluciones y ratificada por decreto supremo, establece una serie de principios fundamentales que deben primar en la interpretación y reforma de los delitos de corrupción, o mejor entendidos, delitos contra la corrupción. ¿Y qué dice el artículo noveno, perdón, el artículo noveno de esta Convención Interamericana? Justamente regula el enriquecimiento. Dice, con sujeción a la Constitución, esto según la Convención Interamericana, los Estados partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito el incremento del patrimonio de un funcionario con significativo exceso de sus ingresos, ¿no? Durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por este funcionario. En aquellos casos, en aquellos estados partes que hayan tipificado el delito, este será considerado, fíjense ustedes, lo dice ya la Convención Interamericana del año aprobada por el Perú en el año 1997 y ratificada también del mismo año, que en aquellos estados partes que ya hayan tipificado este delito de enriquecimiento será considerado como un acto de corrupción para los propósitos de la presente convención. ¿Por qué considerado como un acto de corrupción? Puesto que como delito de Estado se entendía que justamente el enriquecimiento ilícito de un funcionario servidor tenía como hecho o hechos generadores actos de corrupción. O sea, como hechos o, digamos, actos precedentes, diversos delitos de corrupción, ya sea activa o pasiva, ¿no? Y en consecuencia de estos delitos, este funcionario servidor ve incrementado ostensiblemente este patrimonio personal, ¿no? La Ejecutoria Suprema del 16 de mayo del 2003 también ha regulado este delito de enriquecimiento. Señala esta Ejecutoria Suprema del año 2003 que los cargos y empleos públicos no son fuente de enriquecimiento económico o lucro. Por tanto, resulta intolerable para el ordenamiento jurídico y la moral colectiva el uso de cargos o funciones para acumular riqueza de manera ilícita, teniendo como fuente generadora de esta riqueza ilícita una diversidad de actos, una diversidad de prestaciones y comportamientos que son considerados contrarios a las normas jurídicas y sociales. Claro, la Corte Suprema, cuando habla de diversidad de actos, prestaciones y comportamientos, entiendo que está haciendo referencia, alusión a esas fuentes generadoras de enriquecimiento. En este caso, actos de corrupción, si lo entendemos como la Convención Interamericana, corrupción activa o pasiva, como actos generadores de esta riqueza, ¿no? En el delito de enriquecimiento ilícito, doctores, por tanto, el legislador, y hay que tener muy en claro esto, no está sancionando, al menos el legislador penal, no sanciona propiamente un delito de infracción del deber, ¿no? O propio o específico en la función pública, como por ejemplo en el peculado, en la malversación, en la colusión, en la concusión, en el cohecho, en todas las figuras que hemos visto hasta el momento en este diplomado, siempre se ha dicho que, por ejemplo, para el peculado, el autor, funcionario, servidor, infracciona deberes especiales vinculados con la administración, tenencia y custodia de bienes
de caudales o efectos del Estado. Hemos dicho que en la malversación de fondos, el funcionario servidor público, digamos, autor del delito es el que infracciona deberes específicos que tienen que ver con las facultades de destinar, ¿no? Destinar dineros o bienes a un fin específico dentro de la administración. En la colusión también hemos dicho que quién puede ser autor de colusión, determinados funcionarios y servidores vinculados con las funciones de contratación pública, ¿no? Y en el cohecho también, en el cohecho, ¿quién puede ser autor de cohecho? Aquel funcionario servidor que infraccione sus deberes de probidad, es decir, el funcionario servidor que está vendiendo su propia función, puesto que si no sería su función propia la que está vendiendo, no sería cohecho, sería, digamos, alguna figura de tráfico de influencias, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es que en todas estas figuras de delitos funcionariales que hemos visto hasta la fecha, siempre se ha dicho que el autor infracciona un deber propio y específico relacionado con la función pública que está desempeñando, ¿no? Sin embargo, en el delito de enriquecimiento ilícito, no se sanciona propiamente a una infracción del deber específica, sino un estado, un resultado cuantificable, un incremento patrimonial ilícito. ¿Qué es lo que el legislador sanciona, repito, con este delito de enriquecimiento? Una situación, un resultado cuantificable, un estado económico, un incremento patrimonial ilícito. Y si esto es así, puesto que está así regulado por nuestro Código Penal, entonces eh, no se sanciona justamente los actos generadores, ¿no? Por el contrario, el delito tiene como presupuesto que el sujeto haya infringido previamente, o sea, como primeros momentos, que el sujeto previamente haya infringido, ahí sí, deberes propios de sus funciones, pero de manera imperceptible, lo que ha significado incrementar con esas infracciones de deberes propios incrementar ilícitamente su patrimonio, por ejemplo, con la comisión de cohechos pasivos, cohechos activos, en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Como actos previos generadores de esta riqueza. Luego, la ubicación en el rubro de los delitos de corrupción de funcionarios se debe justamente a su naturaleza subsidiaria. Dos puntos. Si no se acredita en los cohechos pasivos, aún queda el incremento patrimonial ilícito o no justificado como configurador del enriquecimiento, ¿ya? Incluso la Convención Interamericana contra la Corrupción señaló, pues, que este delito de enriquecimiento debe estar incluido en las figuras de corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Por ser un delito subsidiario, por ser un delito en donde el legislador castiga un resultado, castiga un estado, ¿no? Un incremento cuantificable económicamente en el patrimonio del propio funcionario, el incremento patrimonial ilícito. No, es un delito subsidiario en el sentido de que si no se llegan a probar los actos generadores de riqueza, los cohechos, activos o pasivos, entonces queda como figura subsidiaria, ¿no? En el delito de enriquecimiento, ¿no? El delito de enriquecimiento. Posteriormente ya se entiende que los actos generadores de riqueza para un funcionario o servidor no solamente se van a quedar limitados a los cohechos, ¿no? Pasivos o activos, sino también otras figuras como el peculado, por ejemplo, ¿no? El sujeto puede estar, digamos, funcionario o servidor, puede haberse de manera sistemática de repente apoderado o apropiado, más concretamente hablando, de caudales o efectos del Estado, ¿no? Cometiendo diversos peculados. O pudo haberse concertado con los particulares en contrataciones públicas de bienes, servicios, etcétera, para defraudar, digamos, de manera real o potencial el patrimonio del Estado, ¿no? En este caso cometiendo colusiones o cometiendo cohechos activos o pasivos, ¿no? Estos actos generadores pueden ser no solamente, repito, actos de corrupción, sino también pueden ser otro tipo de actos o hechos generadores de riqueza indebida por parte del funcionario o servidor. Pero siempre se entiende abusando del cargo, y este elemento objetivo del abuso del cargo, lo veremos en su momento, tiene que ver no tanto porque el delito se pueda probar el delito previo, ¿no? Sino que tiene que darse este incremento y patrimonial ilícito durante el ejercicio del cargo del funcionario. Y ahí es donde se justifica el elemento abuso del cargo. Pero eso lo veremos seguidamente, doctores. Si durante la investigación criminal, por tanto, no se llega a probar, digamos,
estos actos generadores, no se llegan a aprobar en el funcionario servidor el cohecho activo, el cohecho pasivo, en todas las modalidades que hemos señalado, ya sea por defectos de la propia investigación a cargo del fiscal, o por un tema de prescripción, el fiscal tuvo conocimiento al final casi ya de la prescripción, o por falta de pruebas, testigos que no fueron a declarar, o testigos que han sido amenazados o coaccionados. Digamos que por cualquier motivo no se llegue a castigar estos actos generadores de riqueza, como actos, por ejemplo, cohechos, entonces a la fiscalía únicamente le correspondería, digamos, enfilar su artillería pesada hacia lo que está palpable, hacia lo que es evidente en este funcionario que, digamos, vulgarmente hablando, se ha escapado, se ha escurrido de la acción investigativa en cuanto a actos de corrupción, ¿no? ¿Cuál es eso que está dejando el acto de corrupción, ¿no? El incremento patrimonial. Pues ahí es donde terminan finalmente los medios corruptores, doctores. En un Estado social y democrático de derecho, el incremento patrimonial está permitido, definitivamente que sí, para todas las personas, ¿cómo que no? Siempre, evidentemente, que este incremento sea lícito, puesto que si este incremento es ilícito, es decir, la fuente generadora en concreto, ¿no?, de la riqueza es ilícita, se configura el delito de enriquecimiento ilícito que estamos viendo en el artículo 401 del Código Penal, o en todo caso en el ámbito privado se podría configurar un delito de lavado de activos, ¿no? Si el incremento del patrimonio, por lógica consecuencia, esto es una obviedad, si el incremento del patrimonio o de los gastos es lícito, entonces no habrá delito, ¿no? Si en una investigación por enriquecimiento a cargo del fiscal de la Nación dijimos que el persecutor, el órgano de persecución penal en este tipo de delitos es el fiscal de la Nación, encuentra que este incremento es debido a una donación, digamos, debido a una herencia, digamos, a actividades de docencia del funcionario o del servidor, o por premios logrados o premios profesionales que seguramente no ha declarado, pero que se pueden acreditar. A veces a alguien se le pasa, a algún funcionario o servidor se le puede pasar de que en su declaración jurada de bienes y rentas de manera anual, periódica, incluso pudo haber omitido algún ingreso, pero que puede probar, entonces estaríamos hablando de un enriquecimiento lícito y por tanto no habrá en ese supuesto delito. Ahora, entramos ya al tipo penal, que ha sufrido hasta 7 modificaciones. 7 modificaciones en lo que va de la vigencia del Código Penal en este artículo 401. ¿Qué decía el texto original, doctores, del delito en cuanto al delito de enriquecimiento ilícito? El funcionario o servidor público, ¿no?, puede enriquecerse tanto un funcionario como un servidor, por ejemplo, ¿no?, que por razón de su cargo se enriquece ilícitamente. Ojo, así lo regulaba originalmente el legislador penal, ¿no? Es como decir, el delito de robo se entiende como el que roba, ¿no? El delito de hurto como el que hurta, ¿no? El delito de enriquecimiento como el que se enriquece, ¿no? Es una pésima técnica legislativa, ¿no? Sin embargo, a partir de esta primera redacción ya se va entendiendo por parte de la doctrina que el incremento tiene que darse, repito, el incremento tiene que darse mientras dure el cargo de este funcionario o servidor. Y así lo ve la doctrina, ¿no? Y evidentemente conviene a la doctrina que se entienda de esta manera, puesto que generalmente los doctrinarios a veces terminan siendo abogados defensores, ¿no? Pero lo dejo ahí porque desde ya del arranque, desde el artículo 401, cuando el legislador señala que el funcionario servidor que por razón del cargo se enriquece ilícitamente, se entiende con la frase por razón del cargo que el incremento tiene que darse o evidenciarse mientras dure el cargo de este funcionario servidor, ¿no? Esa es la redacción original. Luego viene una primera modificación en el año 2001 que agrega un segundo párrafo, ¿no? Y esto es básicamente una norma procesal que regula un indicio tasado, ¿no? Se considera que existe indicio de enriquecimiento, o sea, indicio de delito cuando el aumento del patrimonio y o gasto económico personal de este funcionario servidor en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. Entiéndase, causa que no tenga que ver con los ingresos del Estado, ¿no?, por su función pública, ¿no? Esta es una norma procesal que regula un indicio tasado
incluida, repito, a partir del año 2001, doctores, en el artículo 401, en este delito de enriquecimiento, y que no ha variado hasta el momento, ¿no? Se ha mantenido esta norma procesal en este artículo 401 del Código Penal que regula, repito, un indicio tasado, ¿no? ¿Cuándo es que se considera indicio de enriquecimiento? Ojo, no es el único indicio, ¿no? Pero es al menos un indicio de enriquecimiento cuando hay un desbalance, ¿no? Entre el aumento, cuando el aumento del patrimonio o en todo caso el aumento del gasto no se condice con los ingresos de este funcionario o servidor, ¿no? Ya sea por parte del Estado o ya sea ingresos personales. Bien, la segunda modificación del año 2004 cambia ya la estructura del delito de enriquecimiento. Ya no dice el delito de enriquecimiento es el que se enriquece, no, sino dice algo así como esto, ¿no? El funcionario o servidor que ilícitamente, elemento normativo, incrementa su patrimonio, ya como que le da más claridad al verbo rector. Incrementar, ¿no? Es un delito de resultado, es un delito cuantificable económicamente, ¿no? El que incrementa su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar de manera razonable, será sometido a pena, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años e inhabilitación, ¿no? El segundo párrafo señala lo siguiente, a partir del 2004, ojo, si el agente es funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección, esta es una circunstancia agravante, evidentemente, en las entidades u organismos de la administración pública o empresas estatales o esté sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación o la acusación constitucional debe ser ahí, será reprimido con pena privativa no menor de 8 ni mayor de 18 años. No mayor de 8 ni mayor de 18 años. Y finalmente, en el tercer párrafo de este artículo, digamos, modificatorio del año 2004, se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y el gasto económico personal, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de los sueldos o emolumentos. Esta es, repito, la norma procesal que regula un indicio tasado. Se mantiene este último párrafo en esta segunda modificación. ¿Cuáles son los cambios importantes que se dan con esta segunda modificación? El cambio del verbo rector, ¿no? A partir del 2004 ya el verbo rector no es enriquecerse, ¿no? Como el que roba, el que hurta, ¿no? Sino es un incremento, el incrementar su patrimonio por parte del funcionario servidor. Lo que se castiga es, repito, el incremento del patrimonio, ¿no? En este funcionario servidor respecto de sus ingresos legítimos, ¿no? Dando mayor claridad al tipo penal, ¿no? Al cambiar este verbo rector. El segundo cambio importante, perdón, es que se aclara el límite temporal del delito. ¿Cuándo es que se debe cometer el delito, no? Cuando durante el ejercicio de sus funciones, se agrega esta frase, durante el ejercicio de sus funciones, aquí está, en lugar de por razón del cargo de la redacción de la modificación anterior, ¿no? Se incluye que este incremento tiene que ser en el ejercicio de las funciones de este funcionario servidor para que se dé el delito. Si el incremento se da antes o después, no existiría delito, ¿no? Se adiciona el elemento que no pueda justificar de manera razonable, ¿no? Se adiciona este elemento, dando a entender erróneamente a mi criterio, una aparente inversión de la carga de la prueba que no es tal, ¿no? La carga de la prueba siempre incumbe al Ministerio Público, pero antes que eso, incumbe a quien alega un hecho probarlo, ¿no? Si el imputado, digamos, alega que sus ingresos son legítimos por tales y tales y tales circunstancias, pues que lo acredite. ¿No? Al Ministerio Público no únicamente le bastaría acreditar ese desbalance, ¿no? Esa inconsistencia entre lo que ha, digamos, adquirido, lo que ha incrementado o lo que ha gastado con sus ingresos promedios, ¿no? Ingresos legítimos durante el ejercicio del cargo, ¿no? Y finalmente, esta segunda modificatoria adiciona un agravante, ¿no? A partir del año 2004, cuando este agente, funcionario servidor, es o forma parte de la alta dirección de entidades públicas o de empresas estatales, o cuando esté sometido a antejuicio o acusación constitucional según el artículo 98 y 99 de la Constitución, ¿verdad? Ese es el agravante que se incluye a partir del 2004 y entiendo se ha mantenido hasta la fecha. La tercera modificación que se da al tipo del artículo 401 es esta, ¿no? La que se da con la polémica ley 29.703
del segundo gobierno del expresidente Alan García, ya fallecido. Con esta ley, bueno, que modificó varios artículos de los delitos funcionariales, pero lo que nos interesa al delito de enriquecimiento, se modifica el primer párrafo en donde se mantiene el segundo, se mantiene el tercero, pero únicamente se eliminan las penas de inhabilitación, ¿no? Eh, Repito, en esta tercera modificación, durante el gobierno de Alan García, con esta ley, lo único que se hace en este delito es que se eliminan las penas de inhabilitación, que digamos no sería del todo grave, puesto que la pena de inhabilitación es pena principal como accesoria, ¿verdad? Si bien se eliminó en su momento, no habría por qué esto haber causado alarma, puesto que tranquilamente se puede utilizar como una pena, se puede alegar por parte del Ministerio Público la inhabilitación, pero como pena accesoria, ¿no? Parte general del Código Penal. La quinta modificatoria se da con la ley 29.758 del 21 de julio de 2011. ¿Qué trae esta modificatoria, esta quinta? Se retorna a la redacción anterior, pero nuevamente sin la pena de inhabilitación, que dijimos que no hay por qué darle gravedad a este hecho. Si no hay pena principal de inhabilitación, siempre se puede utilizar una pena accesoria de inhabilitación, manteniéndose el segundo y tercer párrafo, ¿no? El funcionario o servidor que abusando del cargo incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. Acá se elimina la frase durante el ejercicio del cargo, ¿no? Que se incluyó en la tercera modificatoria. A partir del año 2011 se retorna a la redacción anterior, ¿no? El que abusando del cargo incrementa su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. La doctrina entendía que definitivamente este abuso del cargo o este delito de incrementar el patrimonio tenía necesariamente que darse durante el ejercicio del cargo del funcionario público, ¿no? Bueno, luego viene la sexta modificación, doctores, en noviembre de 2013. Acá se incluye la pena de multa en los delitos funcionariales y también, evidentemente, en el delito de enriquecimiento ilícito. Y finalmente llega la séptima y última modificatoria con decreto legislativo 1243 de octubre del 2016. Esta es la que mantiene su redacción hasta la fecha y es como sigue. Aquí sí se incluye la pena principal de inhabilitación que llega o puede llegar hasta los 10 años, ¿no? El funcionario servidor que abusando del cargo, ¿no? Lo que da a entender que el delito tiene que darse durante el ejercicio del cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años, la pena de inhabilitación como pena principal, repito, hasta los 10 años, que es lo más importante, y adicionalmente la pena de multa que se termina agregando a muchos delitos funcionariales. Si el agente es funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección, se mantiene, repito, el agravante en función de la calidad del agente. Y el tercer párrafo regula esta norma procesal que regula un indicio, digamos, trazado. Así está, por tanto, redactado el delito de enriquecimiento ilícito. El verbo rector es incrementar ilícitamente el patrimonio, esto por parte del funcionario servidor y respecto de sus ingresos legítimos, que pueden ser ingresos públicos como ingresos privados, ¿no? ¿Dónde se reflejan estos ingresos legítimos? Pues en las declaraciones de bienes y rentas anuales o periódicamente, ¿no? Al inicio, durante el ejercicio o al final, ¿no? En estas declaraciones debe reflejarse los ingresos legítimos de este funcionario servidor. Y si respecto a estas declaraciones, ¿no? Digamos, o de una pericia, ¿no? Que no pueda acreditar este desnivel, este incremento de su patrimonio, entonces esto generará un indicio de enriquecimiento ilícito, ¿no? Se mantiene el agravante, repito, para determinados funcionarios públicos y finalmente se regula este indicio de enriquecimiento en el último párrafo. ¿Cuál es lo que se busca proteger con este delito de enriquecimiento ilícito? El bien jurídico genérico siempre va a ser el normal y correcto funcionamiento de la administración pública, pero el bien jurídico específico son los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de las funciones públicas, y hasta ahí nomás, ¿no? El bien jurídico específico es transparencia y probidad en el ejercicio de las funciones públicas. ¿Alguna función pública en específico? No.
puesto que hemos dicho hace un momento que este delito de enriquecimiento se aleja bastante de lo que es un delito de infracción del deber, puesto que acá no se advierte un deber específico que esté vulnerando el funcionario o servidor, como sí se advierte en los delitos de peculado, concusión, colusión, cohecho activo, cohecho pasivo, genérico, específico, que hasta el momento hemos visto, ¿no? En este diplomado, no. Este delito se aleja bastante de estas figuras de delitos de infracción del deber y únicamente se funciona como un delito especial, ¿no? Y como un delito especial propio, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Se lesiona con la comisión de este delito, como bien jurídico específico, repito, los principios de transparencia y probidad que son más genéricos, ¿no? Que se aplica para todo funcionario o servidor, ¿no? En el ejercicio de las funciones públicas, ¿no? Por principio de transparencia, doctores, los funcionarios y servidores tienen el deber de rendir cuentas al Estado, ¿no? Todo funcionario o servidor, ¿no? Independientemente del cargo o función que ejerza, tiene la obligación de rendir cuentas al Estado respecto de su patrimonio. Y esto lo dice la ley 27.482. Y de mantener un estatus patrimonial acorde a los ingresos que de acuerdo a ley le correspondan, ya sea ingresos por la función que desempeña, función pública, repito, o ingresos personales, ¿no? Digamos por una donación, herencia, premio, etcétera, ¿no? La Ejecutoria Suprema del 16 de mayo del 2003, recurso en unidad AB-09-2001, entendió así esta figura, sin embargo, incluyó, digamos, por error, digamos, que el bien jurídico protegido también sería el patrimonio público. Fíjense ustedes, ¿qué dice esta Ejecutoria Suprema del año 2003 ya, no? Lo que se lesiona es el ejercicio de las funciones públicas de prestigio y dignidad de la función, probidad y honradez de sus agentes y protección del patrimonio público, ¿no? Aquí ya entra en inconsistencias, puesto que este delito no es un delito patrimonial, ¿no? No se protege el patrimonio del Estado ni de manera directa ni de manera indirecta, ¿no? Repito, lo que busca proteger el legislador penal castigando a estos funcionarios o servidores que se enriquecen indebidamente es la vulneración de principios de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública en términos genéricos. ¿Quién puede ser sujeto activo? Es un delito especial propio, repito, ¿no? Delito especial propio, únicamente funcionarios o servidores y sin una vinculación específica con alguna función pública, ¿no? Se aleja bastante, casi diría que ya no sería un delito de infracción del deber, sino un delito especial propio, solamente cometido por funcionarios o servidores. Los particulares, evidentemente, no podrían ser autores de este delito, de que solamente puede ser cometido por funcionarios y servidores. Cabe la complicidad en un delito de enriquecimiento ilícito. Recuerden ustedes que por la teoría de los delitos de infracción del deber que vimos en su momento y que lo tocamos y lo repetimos cuando hablamos de peculado, concusión, colusión, corrupción, habíamos dicho que por la teoría de los delitos de infracción del deber para estas figuras, independientemente de la persona que realice material ontológicamente la conducta, que se regula como peculado, concusión o colusión, dijimos que si esta persona está, si el delito cometido por esta persona, particular o funcionario o servidor no vinculado, está direccionada o coordinada por un funcionario o servidor vinculado con la función pública que se está desprestigiando, que se está vulnerando, entonces dijimos que ahí, por aplicación de la teoría de los delitos de infracción del deber, responderá como autor del delito de infracción del deber el que justamente tiene el deber que está infraccionando. En este caso, por ejemplo, el administrador de los caudales del Estado, que, digamos, le dijimos en su momento, ¿no? Le dice a un amigo de él, que es un particular, que le da la llave y le dice, entra a la bóveda, entra a la caja chica, a poder, sustrae el dinero de caja chica y luego cuando salgas de la entidad, te reúnes conmigo y acá nos dividimos el pastel, como se dice, ¿no? Ahí dijimos que por la teoría de los delitos de infracción del deber, así materialmente la conducta la haya realizado un particular o un funcionario servidor no vinculado, encomendado o digamos direccionado por un funcionario servidor sí vinculado, lo que no realiza la conducta, entonces este funcionario responderá como autor y el que realiza ontológicamente la conducta siempre será cómplice, aunque en la realidad haya sido este cómplice particular el que haya realizado el delito, ¿no? De la misma manera, en actos de corrupción,
¿no? El juez o fiscal, digamos, cohechador, puede no haber realizado la conducta de solicitar, de recibir, etcétera, ¿no? Puede haberlo encomendado a otra persona, un particular, otro funcionario o servidor, pero si ha pasado esto, y aunque ese particular u otro funcionario o servidor no vinculado haya realizado, ¿no? Digamos, materialmente el verbo rector, este funcionario vinculado que lo mandó, que lo encomendó, siempre respondería como autor y el particular siempre como cómplice, por la teoría de los delitos de infracción del deber. Repito, ¿esa teoría se podría aplicar al delito de enriquecimiento ilícito? No. Si el delito de enriquecimiento se aleja bastante de los delitos de infracción del deber, entiendo que no. No obstante, es posible que un tercero particular coadyuve en el agente para incrementar su propio patrimonio ilícitamente abusando de su cargo, incluso, doctores, ¿no? Por la teoría de los delitos de infracción del deber y habiendo advertido que este delito de enriquecimiento es más un delito especial propio y, por tanto, no sería propiamente hablando un delito de infracción del deber, ¿no? Sino un delito especial propio, también por la propia redacción del verbo rector, por la propia redacción de esta figura, no sería factible que alguien colabore con un funcionario servidor para que se enriquezca, puesto que el delito de enriquecimiento es un delito subsidiario. Solo cuando no se pueda probar en la fuente generadora de riqueza ilícita, es decir, cuando no se pueda probar el cohecho, el peculado, la colusión, la concusión, etcétera, recién se podrá penalizar el incremento que está evidenciando este funcionario servidor. Y es un delito de Estado, ¿no? Es un delito de resultado cuantificable, ¿no? Lo que se penaliza aquí es el incremento del patrimonio y nada más. Y si lo que se penaliza es el incremento del patrimonio, repito, doctores, quien coadyuve a un funcionario o servidor para que se enriquezca, ¿está propiamente colaborando para que este funcionario incremente su patrimonio? O me pregunto, ¿habría colaborado en los actos generadores, que es cosa distinta, habría colaborado en los actos generadores de ese incremento, ¿no? En concreto, habría colaborado con él en los cohechos, activos, pasivos, peculado, concusión, colusión, etcétera, que son actos generadores de riqueza, ¿no? ¿Dónde es que funciona la colaboración en el enriquecimiento? Si lo que se castiga es el incremento, habría colaboración no en el incremento, propiamente en el incremento patrimonial, sino en los actos generadores de riqueza por parte de este funcionario servidor. Ahí es donde se dan los actos de colaboración o de complicidad, y no tanto en el incremento, que es un delito, digamos, cuantificable económicamente, ¿no? Tampoco corresponde la inclusión de la instigación en el enriquecimiento. ¿Cómo uno puede instigar a un funcionario o servidor para que incremente su patrimonio? Si es un delito de resultado, es un delito cuantificable económicamente, ¿no? Donde sí podría haber instigación es en los actos generadores de este enriquecimiento, ¿no? En los cohechos, puede haber instigación en las colusiones, en los peculados que haya cometido este funcionario o servidor. Ahí es donde puede haber complicidad o puede haber instigación, en los actos generadores de este enriquecimiento ilícito, pero no en el enriquecimiento en sí, puesto que se sancionaría el enriquecimiento en sí cuando previamente no se ha podido perseguir y sancionar a este funcionario por los actos generadores de riqueza, ¿no? Y por tanto, no correspondería, a mi entender, como lo estoy explicando en este momento, una complicidad en un delito de enriquecimiento, ni siquiera una instigación de enriquecimiento. Repito, sí corresponde, ¿no? Tal cual está redactado el tipo penal y su ubicación en la parte final de los delitos de corrupción de funcionarios, sí correspondería complicidad e instigación en los actos generadores. Ahí es donde corresponde, ¿no? Sancionar a un colaborador o a un instigador. Posición contraria es la asumida por el Acuerdo Plenario 3-2016, ¿no? Ustedes revisan el Acuerdo Plenario, la Corte Suprema señala, no, ahí sí corresponde complicidad. Cabe complicidad en este delito de incremento patrimonial, ¿no? Y también la instigación en este delito, ¿no? Y esto lo repite la Corte Suprema en la ejecutoria del 3 de septiembre del 2010, el recurso de unidad 3609-2009 en Lima,
en donde señala, por ejemplo, que las recurrentes, este caso fue respecto de un ex ministro de la época de Fujimori, ¿no? Saucedo Sánchez, ustedes lo recordarán. No solamente fue sancionado, digamos, respondió penalmente él, sino también sus hijas, ¿no? Porque tenían o figuraban a nombre de las hijas, ¿no? Bienes que habían sido, que habían sido entregados a Saucedo Sánchez, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, las recurrentes Jenny y Annie Saucedo, hijas de este ministro, perdón, fueron condenadas por delito de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplices secundarios, porque simularon adquirir un inmueble que previamente había sido donado por orden de Vladimiro Montesinos a su padre, el sentenciado por enriquecimiento Saucedo Sánchez, ministro de Estado, ¿no? Saucedo Sánchez, ¿no? Por tanto, en este caso, en esa ejecutoria, que le invito a que lo revisen, por favor, fue condenado en definitiva por delito de enriquecimiento, ¿no? ¿Cómo se explica este delito de enriquecimiento? El que incrementa, por tanto, su patrimonio de manera ilícita, ¿no? Saucedo Sánchez fue encontrado autor de este delito, puesto que en una pericia contable se entendió que lo que había, digamos, ganado durante el ejercicio de su cargo no se condecía, no había coincidencia entre sus ingresos y el incremento que esta persona registró durante el ejercicio del cargo. Por tanto, fue condenado por delito de enriquecimiento, pero además sus hijas, porque sus hijas figuraban como, digamos, titulares de inmuebles que habían sido entregados a este señor Saucedo Sánchez por orden de Vladimiro Montesinos, ¿no? Pregunta, concretamente hablando, ¿las hijas habrían sido colaboradoras de su padre, pero en concreto, en el incremento patrimonial de su patrimonio, en el incremento ilícito de su patrimonio, doctores? O sea, estas hijas habrían coadyuvado para que su padre incremente su patrimonio, o es que el incremento ya se habría dado y las hijas en donde habrían colaborado es, digamos, en cubrir, ¿no? Ocultar estos bienes inmuebles que ya habría recibido su padre de manera ilícita, ¿no? ¿Es complicidad en enriquecimiento ilícito del autor? ¿No? O sea, ¿es posible la complicidad o es un delito de lavado de activos o de receptación, doctores? ¿No? ¿Es complicidad? ¿No? ¿Se puede hablar de complicidad? Por tanto, se podría hablar de un delito de receptación o un delito de lavado. Las hijas de Saucedo Sánchez simularon un acto jurídico para aparentar ser titulares de un inmueble que en realidad era de su padre, ¿no? Su padre ya había adquirido, ya había incrementado su patrimonio, ¿no? A consecuencia de un acto generador o de varios actos, supuestamente, de repente algunos cohechos, algunas corrupciones. Luego, la participación de las hijas es posterior, a mi criterio, a este incremento patrimonial, que es posterior, por tanto, la participación, ¿no? La acción de estas hijas es posterior al delito. Luego, sus conductas serían tipificadas no como enriquecimiento, sino como, digamos, alguna figura de receptación o bien de lavado de activos, de ser el caso, ¿no? Ya creo que me parece, para la próxima semana estaríamos tocando los delitos de lavado de activos, y ahí se verá que son 4 las modalidades de lavado, ¿no? Y este delito de lavado es un delito proceso, doctores. Ya no se ve como antes se veía, ¿no? Como actos, eh, digamos, actos como islas, sino que es un delito proceso, como el tráfico de menores, como el delito de trata de personas, ¿no? Pues bien, a mi entender, las hijas de Saucedo en ese caso no serían pues cómplices de delito de enriquecimiento, sino serían delito de repente, ¿no? Autoras de receptación o de lavado de activos, ¿no? Actos posteriores al enriquecimiento en sí, pero no me podrían haber respondido como delito de enriquecimiento, ¿no? ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el Estado peruano, que es representado por la entidad a la que corresponde este funcionario o servidor público. Y la conducta prohibida del enriquecimiento se desdobla en 3, ¿no? Yo lo he desdoblado en primer lugar en el verbo rector, ¿no? El que incrementa su patrimonio, ¿no? Abusando del cargo, ¿no? El que incrementa su patrimonio, abusando del cargo, es decir, durante el cargo tiene que darse el incremento, ¿no? Y respecto de sus ingresos legítimos, ¿no? El verbo rector, por tanto, ya no es por sí mismo el enriquecimiento el objeto de punición, ¿no? No se castiga el enriquecimiento en sí, lo que se castiga es el incremento patrimonial, que es una noción de naturaleza contable,
¿no? Empleada en la legislación, empleada o traída por el legislador penal de la legislación tributaria, ¿no? Entendiéndose este incremento patrimonial de dos maneras, ¿no? Este incremento se puede manifestar, digamos, con un aumento del patrimonio, o también lo podría manifestar el funcionario servidor como un aumento de los gastos, ¿no? Digamos que en el año 2020, el señor Rubén López, fiscal provincial, tuvo un gasto, digamos, de 200.000 soles, cuando únicamente durante el año, en el 2020, ha ganado 45.000 soles, ¿no? ¿De dónde me saca el señor esa diferencia de gasto, ¿no? Ahí habría un indicio de enriquecimiento ilícito, ¿no? En su segunda modalidad, ¿no? El incremento patrimonial evidenciado como un aumento del gasto económico personal. Es indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto, por tanto, personal del sujeto es notoriamente superior al que haya podido tener en virtud de sus sueldos, emolumentos o cualquier otra fuente lícita. Corresponde, pues, al funcionario servidor y no al Ministerio Público, y aquí no hay una inversión de la carga de la prueba, aunque algunos lo aleguen. Corresponde a este funcionario servidor a acreditar la procedencia lícita de su patrimonio, pues solo él sabe cuál es esa procedencia, ¿no? No constituye, por tanto, una inversión de la carga de la prueba. En el proceso penal por enriquecimiento, si el imputado alega hechos impeditivos, hechos excluyentes o hechos extintivos de la acción penal, tiene que probarlo. Está en la obligación de probarlo, ¿no? Y al Ministerio Público, en este delito, únicamente le incumbe probar el incremento, ¿no? El incremento respecto de sus ingresos legítimos. En concreto, el incremento ilícito respecto de sus ingresos legítimos o lícitos, ¿no? Por tanto, aquí hay una presunción juris tantum de enriquecimiento, ¿no? En esa diferencia, al imputado le corresponde desvirtuarla, y esta no es una inversión de la carga de la prueba, puesto que en definitiva al Ministerio Público le corresponde, ¿no?, probar el delito y la vinculación del imputado. Eso siempre ha sido así, y no porque se regule esta digamos, este delito, digamos, una norma procesal de prueba tasada, de indicio tasado, quiere decir que se esté desvirtuando esta facultad y obligación del Ministerio Público de asumir la carga de la prueba. Ahora, otro elemento importante de este delito de enriquecimiento, el elemento temporal. ¿Cuándo es que se debe producir el incremento? La doctrina, doctores, es coincidente, y ustedes lo pueden ver en todas las audiencias por enriquecimiento, siempre se da esto, ¿no? La defensa siempre alega que este incremento patrimonial debe darse durante el ejercicio de la función pública. En concreto, este incremento patrimonial debe manifestarse, diría yo, durante el ejercicio de la función pública o durante el ejercicio del cargo, desde que asume el cargo y hasta su cese, ¿no? Si el incremento o la manifestación del incremento, en concreto, hablando, doctores, si la manifestación del incremento se da antes o después de dicho intervalo, no habrá delito de enriquecimiento ilícito. Aunque podrían concurrir figuras paralelas como lavado de activos, receptación, etcétera, ¿no? Ahora, esto es la norma, ¿verdad? O sea, si alguien quiere, digamos, el Ministerio Público quiere encausar a algunos de sus patrocinados doctores por enriquecimiento ilícito, lo primero que tendría que hacer es probar cuándo es que se dio el enriquecimiento. El Ministerio Público podría decir, cuando este señor funcionario público compró esta casa, o cuando, ¿no? O cuando digamos, aperturó esta cuenta con $50.000, o con 100.000, o con 200.000. Ahí es donde está evidenciando, está manifestando el incremento patrimonial. Pues bien, la defensa dirá, esa compra de la casa o esa cuenta tiene que ser o producirse durante el ejercicio del cargo de público por parte del patrocinado. Puesto que si esta compra en la casa se dio después, o esta apertura de cuenta mucho después, entonces no habría enriquecimiento ilícito. Así lo señala la mayor parte de la doctrina y también parte de la jurisprudencia, aunque hay una excepción, ¿no? En la Ejecutoria Suprema del 19 de octubre del 2006, el recurso en unidad 3349-2006 Lima, la doctrina, la Corte Suprema, acogiendo la doctrina, consideró que sí sería factible que el incremento se dé antes de que asuma el cargo, ¿no? Antes del ejercicio efectivo del cargo, ¿no? Y esto siempre motivado por este cargo, siempre que el incremento se dé motivado por este cargo y con una proyección a un momento en que el sujeto va a ejercerlo. Luego, no quedará impune, dice la Corte Suprema, quien de asumir un cargo reciba beneficios patrimoniales
de quienes tienen expectativas de obtener alguna contraprestación durante el ejercicio funcional, ¿no? Estamos hablando en concreto de un funcionario público, digamos, que ha sido electo, ¿no? Dicen, por ejemplo, el caso de los congresistas, pero que aún no están asumiendo el cargo, pero que desde que son electos hasta que asumen el cargo, han recibido, han visto, digamos, incrementado su patrimonio, pero a consecuencia, y esto motivado por una proyección del cargo que va a ejercer, ¿no? Por tanto, si este incremento ha sido a consecuencia del cargo que a futuro va a ejercer este funcionario, podríamos hablar de un delito de enriquecimiento ilícito, como en donde el enriquecimiento se habría dado con anterioridad a la asunción o al ejercicio del cargo, ¿no? Esto es la excepción, doctores. Habría que probar que digamos, esa recepción del dinero o del incremento se da justamente a consecuencia del cargo que va a ejercer, ¿no? En definitiva, esto se dio mucho con el caso de los Vladivideos, ¿no? Pero como siempre se dice, la única prueba, Vladimiro Montesinos fue el único, digamos, que al que se le ocurre filmar estos actos delincuenciales. Nadie más lo hace. Estos delitos son evidentemente clandestinos. Difícilmente vamos a probar justamente que este incremento se dio a consecuencia del cargo que iba a ejercer, ¿no? El único que se encargó de probar, digamos, hasta el hartazgo de estos delitos ha sido el único Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Grabando todo el delito, ¿no? Nadie más lo hace y generalmente, y digamos, sería casi una prueba bastante difícil acreditar que este incremento que se da antes de la asunción del cargo se haya debido justamente a consecuencia del cargo que va a ejercer, ¿no? Difícil, ¿no? Pero la doctrina lo ha puesto acá como una posibilidad. Cuando un congresista electo, antes de asumir el cargo, se reúne con un grupo económico deseoso de invertir en el Perú o de conseguir ciertos beneficios y prerrogativas legislativas, y para ello entrega al congresista ciertos beneficios económicos, ¿no? Por eso lo he hecho, está abusando del cargo, hay un incremento patrimonial, pero que se da antes de la asunción del cargo. El funcionario que recibe donativos o premios luego de su separación del cargo, por ejemplo, que es digamos, parece ser que la Corte Suprema sí admite esta posibilidad, sin embargo, si el incremento se da con posterioridad a haber dejado el cargo, incluso cuando el acto generador de la riqueza se ejecutó cuando ostentaba el cargo público, habrá delito de enriquecimiento. Digamos que no, digamos que este funcionario haya cometido varios cohechos, peculados durante el ejercicio del cargo, pero la manifestación, o sea, de estos delitos, es decir, el resultado, el incremento, aparece con posterioridad. Hemos dicho, doctores, que el incremento tiene que darse durante el ejercicio del cargo. Si se da con posterioridad, la doctrina es unánime al considerar que no se daría el delito de enriquecimiento, ¿no? Digamos, un funcionario público que recibe donativos o premios luego de su separación del cargo, ¿no? O, por ejemplo, el exfuncionario público que es contratado con un buen sueldo por una empresa privada a quien habría beneficiado cuando ejercía el cargo. Estos casos se pueden dar, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? La manifestación del incremento puede darse con posterioridad incluso a que este funcionario dejó el cargo, pero los actos generadores ¿no? digamos, de riqueza ilícita se habrían dado cuando estaba en el ejercicio del cargo, ¿no? Estos son casos límite, ¿no? La Corte Suprema, digamos, ha sido bastante enfática al señalar que, lamentablemente, el incremento tiene que manifestarse durante el ejercicio del cargo. O cuando un vocal supremo comete tráfico de influencias a cambio de una promesa de transferencia de una vivienda en extranjero, que esta transferencia se da justamente luego del cese. O sea, el incremento se da ya cuando el funcionario está cesado, ¿no? O cuando el agente, digamos, funcionario servidor, esto es un caso incluso más exagerado, cuando el agente guarda el dinero producto de los actos generadores, producto de sus peculados, producto de sus cohechos, los guarda debajo del colchón de su cama, no me digo yo. Lo guarda debajo del colchón de su cama. Y luego, cuando cesa en el cargo, recién los invierte para comprar bienes, digamos, valores, etcétera, ¿no? Que este incremento no necesariamente se ve reflejado en la declaración jurada de bienes y rentas, porque ya dejó el cargo, ¿no? Recuerden ustedes que por ley las declaraciones juradas de bienes y rentas se dan al inicio, durante el ejercicio y al cese de la función pública. Después ya no hay obligación de presentar declaración jurada de bienes y rentas. Y si después de ese momento
hay un incremento ostensible en el patrimonio del funcionario, digamos que ese incremento sería dejado de lado para efectos del delito de enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema en este segundo supuesto concluye en la misma ejecutoria que no es posible la concurrencia del delito, ¿no? Puesto que como delito subsidiario requiere que el incremento se produzca durante el ejercicio del cargo. Si esto es así, cualquier incremento posterior puede tener cualquier origen. Claro, y esto es lógico, doctores, esta posición de la Corte Suprema, digamos, digamos, para defenderla, podría alegar que este delito de enriquecimiento subsidiario, que el Ministerio Público se enfile en perseguir y buscar el castigo de los actos generadores de riqueza, puesto que el delito de enriquecimiento es en defecto de que el Ministerio Público no haya procesado los peculados, los cohechos, la corrupción, ¿no? Si vas a procesar el enriquecimiento después después del cese, ese enriquecimiento se puede deber a cualquier motivo, no necesariamente un enriquecimiento ilícito, y por tanto, por principio de legalidad, es que se entiende que este incremento tiene que darse o manifestarse, repito, durante el ejercicio del cargo. ¿Es relevante la fuente generadora del enriquecimiento ilícito, doctores? El tipo penal señala que el incremento patrimonial debe darse abusando del cargo, ¿no? Es decir, con prevalimiento del cargo. Luego, si excluimos el prevalimiento del cargo, o sea, si el incremento se da fuera del cargo, el tipo pierde fuerza. Por ello, la doctrina es mayoritaria y por eso es que justamente el momento temporal tiene que ser el incremento durante el cargo. Por eso, la doctrina mayoritaria exige que el incremento se dé durante el ejercicio de las funciones, puesto que solo en este intervalo, este incremento se puede vincular con el abuso del cargo, ¿no? El tipo penal exige el abuso del cargo, autores, y por ello esto trae concatenado con el hecho de que el incremento tiene que darse necesariamente o tiene que manifestarse en concreto desde que el funcionario asume el cargo y hasta que cesa en el mismo. O sea, en ese ejercicio del cargo es que tiene que manifestarse estos actos de incremento patrimonial, ¿no? Aumento del patrimonio o aumento del gasto. Sin embargo, el enriquecimiento ilícito es un tipo residual, subsidiario, entonces es irrelevante que el Ministerio Público acredite qué delito funcionarial cometió la gente, ¿no? Irrelevante, por tanto, acreditar el cohecho, colusión, peculado, claro. Basta que el incremento se dé durante el ejercicio del cargo para que podamos decir, como Ministerio Público, abusó del cargo, y por tanto existe este incremento ilícito, independientemente, doctores, de que este agente haya incrementado su patrimonio con cohechos, con colusiones, con peculados, con extorsiones, con robos, con hurtos, etc. Basta acreditar básicamente que el incremento se da durante el ejercicio del cargo, para decir que hay abuso del cargo, ¿no? Pero si se acredita el delito previo, repito, si el Ministerio Público busca acreditar y logra acreditar el delito previo, el sujeto será procesado únicamente por ese delito previo. Será procesado por cohecho, peculado, corrupción, o por robo, o por hurto, o por apropiación ilícita, etcétera, pero no por enriquecimiento ilícito. El tipo castiga el incremento patrimonial, ¿no? El legislador penaliza el incremento patrimonial producido durante el ejercicio del cargo que es notoriamente superior a sus ingresos legítimos. Luego no tiene como correlato la comisión de un hecho punible específico sancionado previamente. Como consecuencia de ello, doctores, es imposible un concurso entre un delito previo de enriquecimiento con el enriquecimiento en sí. No es posible, ¿no?, que el Ministerio Público busque sancionar a un funcionario servidor por los actos generadores y a la vez por el resultado de enriquecimiento de estos actos generadores. No es posible un concurso en este tipo de conductas. Resulta, por tanto, necesario, no, a ver, la pregunta es esta, ¿no? ¿Resultaría necesario incorporar un monto económico al enriquecimiento ilícito? En el artículo, el legislador penal ha guardado silencio al respecto, ¿no? No hace ninguna referencia a que a partir de este monto, digamos, se puede considerar un enriquecimiento ilícito, digamos, en una figura simple, o a partir de este otro monto se podrá considerar un delito de enriquecimiento en su forma agravada, no lo señala el artículo 401, luego, no es un elemento del tipo penal.
¿no? El desbalance, en todo caso, si no es un elemento del tipo penal, no debe analizarse en la teoría del delito, al momento de que la Fiscalía argumente la teoría del delito y los elementos constitutivos del delito de enriquecimiento. Podrá argumentarlo, digamos el desbalance económico, el quantum del desbalance, podrá argumentarlo al momento de la determinación judicial de la pena, ¿no? Pero no cuando argumente los elementos de la teoría del delito, puesto que no es un elemento del delito del tipo penal el quantum del desbalance, ¿no? No está así regulado. Ahora, el abuso del cargo público. Se sustituye la expresión durante el ejercicio del cargo por la de abuso del cargo. La gente hace un mal uso del cargo público con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales indebidos. La gente ejerce su función fuera de los casos establecidos por la Constitución, la ley, reglamentos y directivas de la entidad pública. El abuso del cargo de autores, repito, es distinto a decir abuso de atribuciones. Recuerden ustedes, ya lo dijimos en su momento, el término cargo, el abuso del cargo o el abuso de la autoridad es más genérico, engloba incluso el abuso de atribuciones. No se requiere, por tanto, que el enriquecimiento se realice en el ejercicio de las funciones o atribuciones de este funcionario o servidor. Basta que el agente haya hecho valer su cargo para enriquecerse de manera ilícita, aunque se encuentre de licencia o de vacaciones, para obtener este provecho patrimonial ilícito, ¿no? Si el vínculo laboral con la administración concluye, por ejemplo, que hay vencimiento del contrato, hay un cese, hay un despido, luego de esto, no puede haber abuso del cargo y por tanto no habría delito. Y esto abona al hecho de que la doctrina considere que el incremento debe manifestarse durante el ejercicio del cargo. Ni antes ni después. Solamente durante el ejercicio del cargo, ¿no? La casación 343-2012 ha señalado que abuso del cargo es equivalente a decir por razón del cargo. Luego hacen referencia al vínculo funcional, ojo, que debe estar presente al momento en que acontece el enriquecimiento ilícito, es decir, el núcleo central del delito no ha variado a lo largo del tiempo, aunque sí han variado las terminologías empleadas en sucesivas modificatorias. Luego, si durante el vínculo funcional no hay un desbalance patrimonial, luego se entiende que ese superávit se debe a algún uso indebido. No, perdón, si durante el vínculo funcional hay un desbalance patrimonial, se entiende que ese superávit se debe a algún uso indebido del cargo que ostenta este funcionario o servidor. Ahora, el otro elemento es respecto de sus ingresos legítimos. El incremento debe ser notoriamente superior al que normalmente haya podido tener este funcionario o servidor respecto de sus ingresos diarios, mis ingresos semanales, mensuales, bonos, gratificaciones, premios, ingresos particulares como donaciones, lotería, etcétera, ¿no? Como ya se ha precisado anteriormente, el incremento patrimonial se puede reflejar o bien como un aumento de su patrimonio o bien como un aumento del gasto económico personal. Por ejemplo, acá pongo unos ejemplos más o menos clarificadores, ¿no? Si el agente solo desarrolla actividad pública, sin otra actividad declarada o ingreso declarado fuera de la propia administración y en un año incrementa su patrimonio de 50.000 soles a cuando sus ingresos únicamente llegaron a los 20.000, ¿no? Digamos, tenemos un funcionario cuyos ingresos anuales llegaron a los 30.000 soles y termina incrementando su patrimonio en 50.000. La pregunta, ¿dónde está? ¿De dónde sacó la diferencia de 30.000? O sea, si solamente tuvo ingresos en el año de 30.000 soles por sueldo, digamos, pero esta persona refleja un incremento patrimonial en total 50.000 soles, ¿de dónde sacó los 20.000? ¿No? Por pericia podemos decir, y esto a veces es un indicio, por tanto, de enriquecimiento ilícito. O cuando el propio funcionario, ¿no? En ese año, ¿no? Reporta gastos por 100.000 soles, ¿no? Compró una casa, digamos, con 80.000 soles y compró un auto con 20.000 soles,
cuando sus ingresos legítimos únicamente por ese año llegaban a los 60.000 soles. O sea, si en ese año únicamente obtuvo 60.000 soles, y ojo que es, digamos, ingresos brutos, hay que despreciar ahí, digamos, descontar vivienda, alimentación, transporte, etcétera, familia, pensión de alimentos, etcétera. Entonces, ¿de dónde ha sacado este funcionario que ganó en el año 60.000, 100.000 soles para comprar una casa y para comprar un auto? ¿No? Ahí hay un aumento del gasto que no se condice con los ingresos. Habría un incremento patrimonial en 40.000 soles, ¿no? No todo aumento patrimonial, doctores, o no todo incremento del gasto personal es enriquecimiento ilícito. Repito, el legislador penal ha previsto que deberá tomarse en cuenta que hay indicio de delito cuando el aumento del patrimonio, del gasto, en comparación con las declaraciones juradas, y por eso es importante que los funcionarios presentemos oportunamente las declaraciones juradas, es notoriamente superior al que normalmente pudo haber obtenido, ¿no? Ahora, este incremento patrimonial definitivamente tiene que probarse con una pericia contable. Ahí donde el fiscal de la Nación no disponga la realización de una pericia contable, difícilmente podrá acreditarse un delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Todo aumento patrimonial, como también todo gasto económico personal, deberá acreditarse con pericia contable o pericia valorativa que el fiscal de la Nación disponga a realizar. No hay otra forma de acreditar este delito, y la Ejecutoria Suprema del 16 de mayo del 2003, en el recurso de nulidad AB09-2001, ha señalado eso, ¿no? Debe merituarse lo señalado por el perito contable en los debates orales, quien ratificó que existe un incremento patrimonial no justificado, que estas pericias constituyen medio probatorio indubitable de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito, ¿no? Por tanto, para la pericia contable es irrelevante el perjuicio causado al patrimonio estatal, ¿no? En este tipo de pericias no se busca acreditar perjuicio patrimonial al Estado, doctores, ¿no? Simplemente el incremento patrimonial indebido en el funcionario servidor. Deben tomarse en cuenta, repito, informes contables, declaraciones juradas de bienes y rentas y otra documentación que acredite los ingresos lícitos del funcionario con los incrementos que ha podido advertir ¿no? el ente persecutor, el fiscal de la Nación. Tipicidad subjetiva, ya entrando al ámbito subjetivo de este delito de enriquecimiento ilícito, esta figura es evidentemente dolosa. No cabe que un funcionario se enriquezca ilícitamente por culpa, no. El delito es doloso y únicamente por dolo directo. No es posible su comisión por un dolo eventual, ¿no? El Ministerio Público no podría alegar que la gente se representó la posibilidad de que esté enriqueciendo ilícitamente su patrimonio y en consecuencia de eso, y pese a eso, continuó con la conducta de enriquecimiento. No, el delito se debe, digamos, realizar con dolo directo. El sujeto conoce y quiere realizar esta conducta o este resultado de enriquecerse indebidamente, ilícitamente. Se exige un elemento subjetivo distinto del dolo, es decir, el ánimo de lucro. No, el tipo penal, digamos, en la redacción del artículo 401 no incluye ninguna frase característica del ánimo de lucro. ¿Y por qué? Porque el verbo rector ya incluye implícitamente dicho ánimo. Claro, el que incrementa ilícitamente su patrimonio. Ese verbo rector, incrementar su patrimonio, ya incluye implícitamente este ánimo de lucro. Por tanto, no hay un elemento subjetivo distinto del dolo, sino que el verbo rector ya lo está incluyendo de manera implícita, ¿no? El tipo penal no incluye las frases para, como en el hurto simple, como en el robo, o como en los delitos de rebelión, o como en la mayoría de los delitos patrimoniales. En su redacción no se incluyen frases como en provecho propio o de tercero, ¿no? O en provecho o para sí o para otra persona, ¿no? Ya que la realización del verbo rector en sí, incrementar ilícitamente el patrimonio, ya incluye de manera implícita este ánimo de lucro, ¿no? Ahora, grados de desarrollo del delito. El delito es un delito, el delito de enriquecimiento ilícito de autores es un delito de resultado, ¿no? Se perfecciona con el real incremento significativo y contraste del patrimonio del sujeto público.
Es un delito instantáneo en el que se consuma en el momento en que la gente en forma real incrementa ilícitamente su patrimonio y ello puede producirse en un solo acto o en varios actos, como consecuencia de un acto ilícito, por tanto, o de varios actos ilícitos. No es un delito permanente que se produzca durante todo el periodo en que el sujeto público se encuentre trabajando para la administración pública. No, es un delito instantáneo, ¿no? Si en algún momento determinado, por ejemplo, este funcionario apertura una cuenta con 100.000 soles, está manifestando un incremento patrimonial durante el ejercicio del cargo. Durante el ejercicio del cargo, este funcionario, digamos, compra una casa a 150.000 soles, la compra contado, o digamos en una cuota o en dos cuotas, durante el año 2019-2020, que contraste con los ingresos que este funcionario reportó por esos años, hay un indicio de enriquecimiento, ¿no? Se consuma con esa adquisición, con ese acto de manifestación de enriquecimiento, de incremento patrimonial o de un aumento del gasto, ¿no? No es, por tanto, un delito permanente que se produzca durante todo el periodo, ¿no? Se manifiesta en esos actos. La Ejecutoria Suprema del 13 de agosto del 2008 ha señalado que atendiendo al momento de consumación del delito de enriquecimiento, es decir, el incremento real significativo de su patrimonio, no es posible considerarlo como un delito permanente que subsista en tanto el funcionario o servidor continúe en el ejercicio del cargo, como equivocadamente sostiene la Sala Penal Superior, pues el delito se habría consumado, ojo, con la realización de los actos jurídicos cuestionados y que originaron el incremento económico de sus bienes. Por ejemplo, si durante el ejercicio funcional del año 2020 el agente público realiza la compra de un departamento y dos camionetas por un valor de $250.000 americanos, sin embargo, según la declaración jurada de ingresos, estos ingresos alcanzaron 80.000 soles, entonces ahí tendríamos que en estos supuestos el delito se habría consumado en el momento en que se dan estas dos compras, ¿no? De un departamento y dos camionetas. Bien. Luego, la fuente ilícita que dio origen al incremento patrimonial no puede ser considerada como un tipo específico, ¿no? Caso contrario, si el incremento es a consecuencia del peculado o colusión, el operador jurídico deberá descartar el enriquecimiento y deberá decantarse por el peculado y por la colusión, propiamente hablando, ¿verdad? El delito, repito, tiene carácter subsidiario. Es posible, doctores, digamos, es posible la tentativa en un delito de enriquecimiento ilícito. No es posible. No es posible por una simple y sencilla razón. Es un delito, digamos, de resultado cuantificable económicamente en un periodo determinado. Si no hay un incremento patrimonial, no hay necesidad de que el derecho penal entre en acción. Además, por su carácter subsidiario, en defecto de los peculados, colusiones, cohechos, corresponde recién incriminarlo por enriquecimiento ilícito, ¿no? Si aceptáramos, digamos, una tentativa del incremento, lo que estaríamos aceptando es que los actos generadores del incremento patrimonial, esto es, los cohechos, los peculados, además de ser reprimidos por cohechos y peculados, también podrían ser, digamos, perseguidos como tentativa de enriquecimiento ilícito, lo que es un despropósito, no funciona. ¿No? Por eso menciono aquí, si se admitiera la tentativa, se estarían investigando los mismos hechos desde dos calificaciones jurídicas distintas, como delitos generadores de riqueza ilícita, como peculado, colusión, cohecho, y también como una tentativa de enriquecimiento ilícito. Por tanto, ¿no? Digamos, tal cual está redactado el tipo penal, con ese verbo rector, no es posible, digamos, reprimir la tentativa de enriquecimiento ilícito. Y finalmente, la penalidad, ¿no? La penalidad de este enriquecimiento. El enriquecimiento simple, tipo penal básico para todo funcionario o servidor, es no menor de 5 ni mayor de 10 años y con pena principal de inhabilitación que puede llegar hasta los 10 años como máximo, y además la pena pecuniaria de multa, ¿no? En caso de que se
concurra la circunstancia agravante en función de la calidad del sujeto activo, si pertenece a la alta dirección de entidades públicas y sometido o a los sometidos ante juicio y acusación constitucional, la pena será no menor de 10 ni mayor de 15 años, además de la pena de inhabilitación y la pena de multa, ¿no? Eso es, por tanto, hasta ahí, doctores, el delito de enriquecimiento ilícito, y agradezco la participación en la oportunidad y estoy a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Gracias. Bueno, muchas doctores, nuevamente, ¿alguna pregunta, intervención final de alguno de los participantes? ¿Todo está claro, doctores? Doctor Rubén, creo que esta posición está bien clara. Entonces, sin más, daremos por finalizado la sesión de hoy. Doctor Rubén, agradeciendo además su participación y ponencia en este diplomado. Doctor Rubén culmina su participación en este diplomado y lo veremos en el próximo diplomado. Doctor Rubén, sus palabras finales. Bueno, muchas gracias al doctor Henry y a INLADES Capacitaciones. Bueno, agradezco infinitamente la oportunidad de poder de haberme dirigido a ustedes con algunas ideas sobre los delitos funcionariales. Y bueno, siempre quedo bien a cualquier invitación que tenga bien formular INLADES, ¿no? Gracias, doctor Henry, y gracias a todos ustedes por esta oportunidad, ¿no? Y siempre, digamos, estaremos en contacto, ¿no? Con esta última diapositiva, señalaré los correos electrónicos donde ustedes se pueden comunicar conmigo y por ahí iniciar algún diálogo respecto a estos temas que se han dictado, ¿verdad? Muchas gracias con todos. Buen fin de semana. Gracias, doctor Henry. A usted, doctor Rubén. Gracias, doctores. Entonces, Muchas damos por gracias, finalizado doctor. la sesión y nos vemos hasta el próximo martes. Gracias, doctor, una vez más. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, permiso.